Bienvenidos a Pino Suárez II, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran honor recibir a uno de los astrónomos más importantes que ha dado nuestro país, al doctor Arcadio Poveda, además miembro del Colegio Nacional, científico de renombre internacional y un hombre muy valioso para nuestro país, a quien afortunadamente vemos muy bien, en excelentes condiciones, y le damos la bienvenida, doctor, al canal de la Corte. Muchas gracias, encantado. Y estoy obligado a hablar de su trayectoria, de sus grandes logros, doctor. Usted es astrónomo, realizó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, es orgulloso Puma universitario. Con mucho orgullo. Y su doctorado lo realizó en la Universidad de California en Berkeley. Así es. Es usted Premio Nacional de Ciencias 1975, entre muchos galardones que ha recibido a lo largo de su carrera y su trayectoria profesional. Es usted fundador del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, en Baja California, de la Universidad Nacional. Así es. Un centro de estudio astronómico muy importante, no solamente en México, sino a nivel mundial. Así es. Con una gran visión se realizó este proyecto que usted llevó a hacer realidad. Investigador emérito de nuestra Universidad Nacional. Usted inventó, entre otras cosas, el llamado método Poveda, utilizado en todo el mundo para determinar las masas de las galaxias esféricas y elipsoidales. Es conocido a nivel mundial el método Poveda. También ha estudiado la evolución estelar en sus dos extremos, el nacimiento y la muerte de las estrellas, entre otras cosas. Sus estudios sobre el nacimiento de las estrellas han servido como punto de partida para la cosmogonía estelar infrarroja, entre otras cosas tan importantes durante su trayectoria. Yo quisiera comenzar la plática, doctor Poveda, con los orígenes. ¿Cómo es que usted, siendo un muchacho en Yucatán, en su estado natal, Sí. Le surge la inquietud por la ciencia, sube la mirada a las estrellas, le interesa la física y se va adentrando en un gusto desde niño, desde adolescente, que lo lleva a estudiar astronomía, que lo lleva a mirar mucho más allá de lo que quizá la expectativa en ese momento tenía para usted? Es una historia larga, pero muy interesante, fascinante a mi modo de ver. De joven, adolescente, mi padre era jefe de la unidad de salud del Puerto de Progreso. Entonces nos mudamos a vivir al Puerto de Progreso, de Mérida Progreso. Y bueno, estamos hablando de los 40s, la época de la guerra, y pues no había televisión, no había nada, pequeño Puerto de Progreso. Entonces en las noches, con frecuencia, salía yo con mi padre a caminar por el malecón, por la playa. Que es muy bonito, además. Además es lindo. Y estaba pues todo el cielo enfrente, ¿no? Porque pues está el mar y no había luces prácticamente de la ciudad desde el otro lado. Y mi padre, que algo sabía de astronomía, pues me comentaba sobre las constelaciones y todas estas estrellas. Tienen nombres, están catalogadas. Y esto me llenaba de curiosidad por saber más, ¿no? Bueno, así las cosas, que transcurre el tiempo, regresamos a Mérida. Nada más estuvimos 2 años en el Puerto de Progreso. El tercer año de la secundaria lo hice en la ciudad de Mérida. Y por fortuna, esas cosas que ocurren curiosamente, había una librería en la ciudad de Mérida, la Literaria se llamaba, pero en un rincón, en el fondo, esta librería tenía una sección de libros de divulgación científica, extraordinarios libros, muy al día, muy bien seleccionados. Y yo me metí ahí y me la pasaba curioseando los libros. Y claro, no los podía comprar todos,
no me alcanzaba. Pero en fin, escogí a los mejores. Y ahí descubrí unos libros del gran físico George Gamow. George Gamow fue un gran físico, lo admiro, lo admiré mucho y lo sigo admirando. Y George Gamow, años después, cuando era yo estudiante en Berkeley, pues resulta que apareció ahí pasando un sabático. Y aleluya, pues a inscribirme al curso. Y disfruté inmensamente ese curso de George Gamow. Y George Gamow era un personaje espléndido, un gran divulgador de la ciencia, además de un gran científico. La verdad es que George Gamow debió haber sido premio Nobel. De hecho, él predijo la radiación de fondo en el universo. Bueno, dicho esto, ahí disfruté leyendo estos libros, comprándome algunos, y eso moduló mi deseo para estudiar física, astronomía y matemáticas. Es lo que yo quería estudiar. Pero no tenía la menor idea de dónde hacerlo. Debo hacer un comentario que tiene algo que ver. Cuando con todo esto que había yo leído, tenía alguna idea sencilla de la física detrás de las reacciones nucleares y la bomba atómica, por cierto. Explota la bomba atómica, 6 de agosto de 45, Hiroshima y luego Nagasaki. Y le comento a mis padres, ¿no? Pues vaya comida ahí platicando lo que era la bomba atómica, esta cosa misteriosa que salía en los periódicos. Mi padre me dice, oye, pues esto que estás diciendo suena muy interesante. ¿Por qué no escribes un artículo sobre esto? ¿Qué edad tenía usted, doctor? 15 años. 15 años. Tu madre te lo va a corregir. Mi mami era maestra normalista. Ya no ejercía, pero bueno, tenía esa formación. Y escribo mi primer artículo y mi padre lo lleva al periódico y me lo publica. Ya es mi primer artículo. Qué maravilla. Años. La bomba atómica es un mecanismo. Bueno, como consecuencia de esto, pues, bueno, unos tíos en México, mi madre les mandó recortes del artículo y tal, pues se sintieron muy orgullosos de este chamaco de 15 años con su primer artículo publicado, ¿no? Y bueno, uno de ellos, un hombre muy culto, licenciado David Ricalde, me manda un libro, La vida de Madame Curie, María Sklodowska, que leí y releí y revolví a leer. Lo disfruté muchísimo. Y esto me abrió una ventana. Bueno, he aquí una joven polaca, pues casi del tercer mundo, como México. Not quite. Pero pues ella con la ilusión de seguir estudios en física y matemáticas, pues se las arregla para ir a París y vivir en las buhardillas, el barrio latino y toda esa fascinación, ¿no? Entonces se me quedó aquello grabado. Yo quería seguir esos pasos. Arriesgarse, ¿no? Y claro, y bueno, era fascinante toda esa historia. Y claro, pues mis padres no simpatizaron con esa imagen. Y bueno, pues ahí en esas estaba cuando el gobierno del Estado crea una serie de
actividades culturales, una serie de conferencias por los grandes intelectuales de México en esa época. Y entre estas personas va un caballero muy brillante, muy exuberante, Carlos Gray Fernández. No sé si lo conoció usted. No. Carlos Gray Fernández, y en esa época estaba recién regresado de su doctorado en el MIT, un personaje exuberante. Y da unas conferencias preciosas sobre energía atómica, sobre gravedad, la relatividad, cosmología y todas esas cosas. Me acerco a él comentándole que pues me fascinan este tipo de asuntos, ¿dónde podría yo estudiarlo? Y me dice, mire, por fortuna hace pocos años creamos en la Facultad de Ciencias en la UNAM en México la carrera, la licenciatura en física y en matemáticas. En astronomía todavía no, pero ciertamente también se puede estudiar astronomía si se va usted a trabajar al Observatorio de Tacubaya. Y esto entonces ya me abrió una posibilidad sin tener que irme al barrio latino. Llegó a su barrio latino, a la Ciudad de México. La Ciudad de México. Y llega usted, no estaba habilitada Ciudad Universitaria, llega usted, tengo entendido, a lo que es ahora el Palacio de Minería. Así es. Que era la Facultad de Ciencias. Ahí estaba arrimada, valga la expresión, la Facultad de Ciencias. Entonces yo disfruté, y seguramente lo tengo implantado en el cerebro, ese maravilloso edificio que es el Palacio de Minería, que no me daba cuenta cabal entonces de la maravilla que es. Años después, es un sitio donde la UNAM hace muchos eventos de tipo cultural, científico. Cada vez que voy, las sillas en el patio central, antes de que se empiece a desarrollar el evento, paso la mirada alrededor y no sabes cómo lo disfruto, cómo me impresiona. ¿Fue su casa, fue su hogar como estudiante? Fue mi casa, fue mi hogar, de veras. Y entonces no tenía conciencia cabal de la maravilla que era ese edificio, ese espacio. Eso habla de su amor por la universidad. Usted siempre ha sido un universitario muy comprometido con las causas, las mejores causas de la educación superior en nuestro país. Sí. Y bueno, se desarrolla una trayectoria. Arcadio Poveda se convierte en un astrónomo connotado a nivel internacional, nos habla de los orígenes, y usted tiene la visión de diseñar un observatorio astronómico en México, auspiciado por la Universidad Nacional. Así es. ¿Qué lo lleva a eso, doctor? Se necesita una visión importante, sobre todo en un país donde no existen recursos suficientes para la ciencia, donde hay muchos obstáculos más que posibilidades de hacer proyectos. Mucha incomprensión también. Bueno, debo dar un paso para atrás y comentar que si bien Tonancintla fue un buen sitio para un observatorio hace muchos años, ahí se fundó el Observatorio Astrofísico Nacional, y fue en Puebla porque entonces el presidente Ávila Camacho era poblano. Así se hacían a veces esas cosas. Tomaban las decisiones. Así se tomaban las decisiones. Llegó un momento en que Puebla no era un buen sitio para la astronomía moderna. Era un sitio con demasiada nubosidad, humedad. Las luces de Puebla cada vez eran más... Contaminaban los estudios. Contaminaban, el brillo del cielo se volvía muy, muy importante. Los objetos débiles se ahogaban en el brillo del cielo. Entonces, habida cuenta de esta situación, muchos de mis colegas que sí observaban, yo no soy astrónomo observacional, soy astrónomo teórico, pero entiendo cabalmente las necesidades de la observación. Es más,
sin los resultados observacionales no tendría trabajo. Sí. Entonces yo entendía perfectamente los reclamos de mis colegas observacionales. Y estos reclamos, pues, los planteábamos a la dirección, y al principio no había mucho eco, porque el director Guillermo Haro, un gran personaje, hizo una carrera espléndida con la cámara Schmidt de Tonantzintla, hizo muchos descubrimientos importantes. Por esa razón, como que él estaba casado con el sitio y no sentía la necesidad de un nuevo lugar. Pero era cada día más claro la necesidad de un nuevo sitio. Así las cosas, uno de mis colegas, Eugenio Mendoza, se puso a estudiar cartas meteorológicas de la República, a ver qué sitios propicios podía haber para un nuevo observatorio. Este sitio en San Pedro Mártir. Identificó otro, del cual hicimos mucha broma, en Tequila. Iba a estar muy interesante en Tequila, Jalisco. Nadie va a creer en los resultados obtenidos en un observatorio de Tequila. Les iba a dar elementos adicionales el Tequila a los científicos. Entonces, por esta injusta relación, sí. Pues se abandonó la idea del observatorio de Tequila. Y fue quedando el sitio de San Pedro Mártir. Un sitio, desde el punto de vista astronómico, bueno, desde el punto de vista ambiental, excelente, magnífico. En la Sierra de San Pedro Mártir, a una altura de 2.800 metros, en un bosque de coníferas. Fueron grupos de estudiantes y investigadores a explorar el sitio, a ver el cielo, la calidad del cielo, un sitio espléndido. Previamente, una empresa maderera hizo una brecha para empezar a explotar el bosque. Por fortuna, los pararon y no avanzó más la explotación maderera. Pero ya habían dejado una brecha. Entonces al principio pues pudimos aprovechar esa brecha. Claro, una brecha que pues con las lluvias y las... Era muy precaria. Era muy precaria y estaba muy interrumpida. Pues el primer equipo que compré no fue un telescopio, fue un trascado. Para poder pasar. Sí. Para poder arreglar el camino, ¿sí? Y así, pues, empezamos a visitar el sitio, a poder, al principio yo llegué la primera vez que subí en caballo. Con mucho temor, nunca había yo realmente subido pero las condiciones en esas condiciones o por ese lo hicieron necesario, por ese tiempo tan largo que tardamos en llegar. El sitio de veras maravilloso. Bueno, pues se hicieron algunos estudios previos. Ya un grupo francés se había ido antes que estaba interesado también en poner un telescopio grande ahí. Entonces, todo apuntaba a que este era un magnífico sitio para la astronomía. ¿En qué año logra usted cristalizar este proyecto en San Pedro Mártir? ¿En qué año logro qué? ¿En qué año logra usted cristalizar este proyecto de establecer el centro astronómico ahí? 1979. Ya han pasado más de 30 años. ¿Sí, verdad? Sí. Y pues con mucha pena confieso que pues no se ha podido instalar un equipo mayor en el observatorio. Bueno, a 35 años de distancia
Ese trabajo en San Pedro Mártir es reconocido a nivel mundial, Sí. doctor, porque es uno de los centros más privilegiados para observar el universo Así es. desde así la es. Tierra. Así es. Es un cielo muy oscuro, muy limpio, con condiciones de turbulencia muy favorables, de tal manera que las imágenes de los objetos astronómicos no bailan, o por lo menos no bailan mucho. Todo esto apunta a que es un sitio óptimo. Y hace falta inversión, por supuesto, poder tener mucho mejores condiciones. Claro. Es un tema de recursos, de respaldo a la ciencia, ¿no? Así es. Y pues ya se puede usted imaginar, me comprometí con el proyecto. Era clarísimo que ese era el sitio para el nuevo Observatorio Astronómico Nacional. Y dediqué 11 años de mi carrera y de mi vida a sacarlo adelante. Diría yo que de la nada, no había nada, excepto esta brecha maderera que nos permitió llegar al principio. Pues fueron 11 años de trabajarle duro, conseguir recursos. Lo más que pude conseguir, pues al principio fueron recursos para un telescopio de 1,5 metros, pero ahí sí que echándole un poco de neuronas al asunto, vimos cómo podíamos con ese capital subir a construir un telescopio de 2 metros en lugar de 1,5 metros. Le metimos mucha neurona a la cuestión y logramos sacar adelante un telescopio de 2 metros con muchas innovaciones. Ese es parte del orgullo que tengo. Con muchas innovaciones, en el momento en que se inaugura el telescopio, era ejemplar en su clase en el mundo. Por fortuna, mientras fui estudiante graduado en la Universidad de California, en Berkeley, sí, pues ahí conocí mucha gente. En particular, todos los veranos me iba al observatorio de la Universidad de California, ahí pasaba los veranos, y ahí conocí a mucha gente importante, o gente que después fue importante para esto, hice amistad con ellos. Y como resultado de esto, cuando se me plantea la cuestión del observatorio, tenía yo amigos del otro lado, a los cuales acudí, todos me dieron la mano, con entusiasmo, con el gusto de ver que en México pudiera hacerse algo especial. Recuerdo que el Chief Optician del Observatorio Nacional de Estados Unidos, Norman Cole, se entusiasmó con el proyecto, sabía que no teníamos suficientes recursos y entonces él me hizo una oferta muy provocativa. Me dijo: voy a instalar, con el permiso de mi esposa, en la sala comedor, una máquina apropiada para tallar el espejo. A ese nivel era la amistad y la simpatía que el proyecto generaba del otro lado. Y el señor instaló su máquina para tallar espejos y me resultaba mucho más económico que acudir a una empresa establecida para... Claro, pero eso mostraba el grado de compromiso y la simpatía hacia el proyecto que usted había emprendido. Así es. Y debo confesar y me llena de orgullo a través de los años, la confianza que la gente me tenía. La gente me tenía confianza. Y se le sigue teniendo, por supuesto. Es usted un científico muy reconocido, doctor. Nos quedan 5 minutos. Sabía que nos iba a faltar tiempo. Quiero enfocarme a hacer una reflexión. Sí.
A pesar de que, bueno, digo a pesar, pero es afortunado viéndolo así, tenemos avances tecnológicos muy importantes. Sí. Vivimos una era que nos asombra todos los días con la tecnología que ha alcanzado Nuevos descubrimientos. el desarrollo de la humanidad en sus avances tecnológicos. Sin embargo, la sencillez, doctor, de voltear al cielo, poco se hace ahora. Se dedica uno mucho a la computadora, a ver hacia abajo y no ver hacia arriba. Lo ha dicho bien, sí. Bueno, entre otras cosas porque en este cielo la ciudad, por decir la Ciudad de México y las grandes ciudades, pues no se puede ver nada ya. Bueno, en la Ciudad de México no se ve nada. Entre smog y mucha luz Y no mucha se puede. luz no se ve nada. En ciudades pequeñas todavía se puede admirar el cielo, todavía se puede ver la Vía Láctea, pero fuera de ello, pues estamos... Ya los jóvenes no saben lo que es la Vía Láctea. La grandeza de su trayectoria, de sus descubrimientos, de su sencillez, doctor, nos lleva también a la reflexión de qué le podría decir usted a un niño que alza la mirada al cielo y quiere ser astrónomo. ¿Qué le podría decir Arcadio Poveda a un niño? Que siga su pasión, que siga su vocación, por encima de críticas que surjan en la familia o entre los amigos. Lo más importante es seguir la vocación que cada uno de nosotros tiene. Eso asegura el éxito personal y el beneficio para la sociedad. Doctor, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado? ¿Cómo le gustaría a usted que fuera recordado Arcadio Poveda, el astrónomo? Bueno, como un astrónomo importante y como un gran promotor de la ciencia en mi país. Nos hace falta mucho trabajo en esa materia, ¿no? Sí, sí. A veces no hay visión de Estado, doctor, para tirar hacia allá, ¿no? Desgraciadamente a veces no hay. La cantidad de puertas que tuve que tocar y de llamadas que tuve que hacer para lograr crear el Observatorio de San Pedro Mártir fue enorme. Pero si uno insiste y persiste, se logran las cosas. Y un orgullo para la Universidad Nacional tener este centro en San Pedro Mártir. Así es, así es. Digo, siempre la universidad ha padecido por la carencia y la falta de recursos para muchos proyectos científicos, pero ese en particular es un gran orgullo. Así es. Y debo comentar además, Por favor, doctor. que la derrama que generó la puesta en operación del Observatorio Astronómico en San Pedro Mártir sobre Ensenada ha sido bastante grande. Para empezar, tuvimos que generar en Ensenada una oficina Claro. de apoyo técnico, administrativo y académico para el observatorio. Y bueno, esta oficina en Ensenada pues creció, generó muchas cosas a su alrededor. Y bueno, al punto de que hace años fui con mi esposa a Ensenada y una chica, una empleada de un establecimiento, entramos a comprar alguna cosa y esta chica me pregunta, ¿es usted el doctor Poveda? Sí, quiero darle las gracias por haber hecho de Ensenada una ciudad universitaria. Debo comentar que Ensenada antes, pues era una ciudad pequeña, donde los Marines de San Diego pues iban a divertir, con todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Eso era Ensenada. Ahora Ensenada es una ciudad universitaria, pero no solo eso, per cápita, Ensenada ahora es la ciudad de la República con más investigadores.
Y por supuesto que se debe de manera directa al proyecto del observatorio. Así es, así es. Esa fue la derrama. Es que cuando se habla de un observatorio, mucha gente dice, bueno, pues... Sí, ahí están los científicos guardados en sus estudios, pero implica muchas cosas. Pero hay una derrama asociada. Y ahora Ensenada es una ciudad universitaria. Eso me llena. No sabe qué satisfacción me da. Se lo debe México a usted, se lo debe la universidad a usted. Doctor, muchas gracias. Sabía que se nos iba a acabar el tiempo. Quiero hacerle una invitación y comprometerlo terminando este programa, porque debemos de seguir platicando. Creo que hay muchos temas de los que podemos seguir hablando en otras emisiones. Doctor, le agradezco mucho estos minutos para el canal judicial. Encantado, cuantas veces sea el caso, estoy dispuesto. Muchas gracias, muchas gracias. También le agradezco a usted el favor de su atención. Lo invito a que siga en nuestra programación.